Hermanos, esta mañana vamos a continuar con la serie de sermones para la vida cristiana. Pero ya vamos a pasar a otro aspecto de asuntos de la vida cristiana que debemos conocer y es un tema que nos atañe a todos. Vamos a partir de ahora a empezar a hablar acerca del pecado remanente. Entonces, sermones sobre la vida cristiana. Vamos a tratar en varios sermones, en varias oportunidades, acerca del pecado remanente, para que estén atentos, hermanos, a esto. Entonces, el sermón de esta mañana, hermanos, como manera de introducción del pecado remanente, le he titulado Una batalla temporal. Una batalla temporal. Ya verán por qué. Ya tienen como texto base Romanos 7 del 15 al 25, lo pueden tener ahí separado, hermanos, Romanos 7, del 15 al 25. Lo primero que quiero que consideremos es lo siguiente. La obra de Cristo en la vida del creyente es, sin duda alguna, una obra muy grande. Es decir, lo que ha hecho Cristo en cada cristiano es una obra muy grande. Es una obra misericordiosa y que abarca todo nuestro ser. ¿Qué ha hecho Cristo en nosotros? Pues hermanos, ha hecho tanto que nos dio, por ejemplo, vida a nuestro espíritu. Nos dio un nuevo espíritu, hermanos. Nos hizo nacer de nuevo. Renovó nuestros pensamientos. Cambió nuestros afectos. Miren la obra tan magnífica que ha hecho el Señor con nosotros. Un espíritu nuevo, pensamientos nuevos, cambió nuestros afectos, es decir, el corazón, y le dio paz a nuestra vida. ¿Y saben qué más hizo el Señor? Que en un futuro, hermanos, glorificará nuestros cuerpos. Si como cristianos morimos, nuestros cuerpos se descompondrán, pero en la venida de Jesucristo esos cuerpos se levantarán y serán glorificados. Entonces, ¿puede entender la obra que Cristo ha hecho en ustedes, hermanos, y en mí como cristianos? Es una obra completa, es una obra misericordiosa y muy grande. Hasta nuestros cuerpos se ven involucrados en lo que el Señor ha hecho. ¿Sí queda claro, hermanos? ¿Se han dado cuenta entonces de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? Sin embargo, en su designio soberano, Él decidió dejar en cada uno de nosotros como cristianos lo que conocemos como el pecado remanente. Somos testimonio de eso, hermanos. Aunque el Señor nos dio una vida espiritual, renovó nuestras mentes, renovó nuestros afectos, glorificará nuestros cuerpos en esta vida, ¿qué le plació a Él dejarnos? Algo llamado el pecado remanente. ¿Qué significa eso? Que aún habitan en nosotros escombros de esa vieja naturaleza. Todavía, aunque el Señor nos hizo nuevas criaturas, aunque hemos nacido de nuevo, aunque nos ha dado nuevos pensamientos, nuevas inclinaciones del corazón o afectos que se llaman también, aún habitan en nosotros escombros de esa vieja naturaleza. Yo sé que usted es testigo de eso. ¿Qué significa eso? Que aún pecamos. Aún pecamos, lo cual lleva a que nuestra vida sea un constante campo de guerra. Campo de guerra. ¿Qué viene siendo la vida de un cristiano? Un constante campo de guerra, hermanos. Dice Gálatas 5:17, yo lo leo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, ¿qué es lo que hay en la vida del cristiano? Una constante ¿qué? Una batalla constante, hermanos. Porque el deseo del espíritu es contra el deseo ¿de qué? De la carne. Y el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Así que, hermanos, he ahí una noticia que
Creo que ya usted la sabía. Hay una batalla en nosotros los cristianos. Hay una guerra en nosotros. Gálatas 5:17. Eso era lo que quería primero hacerles caer en cuenta para introducir toda esta temática que vamos a seguir tratando por algunos servicios, por algunos sermones. El pecado remanente. Vamos a ver cómo desarrollamos esto en algunos puntos, hermanos. Quiero que primero tengan en cuenta que estamos justificados delante de Dios. Estamos justificados delante de Dios. Eso es importantísimo tenerlo presente, hermanos, porque vamos a hablar de que aún en nosotros habita unos escombros de pecado de la vieja naturaleza. Sin embargo, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos qué? Justificados. ¿Y qué tenemos con Dios? Paz. Es decir, estamos a paz y salvo. A paz y salvo. Nuestros crímenes, pecados y delitos ya fueron ¿qué? Pagados. Por eso dice que somos justificados. Y el versículo 9 del Romanos 5 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, estamos justificados. ¿Qué fue lo que nos justificó como cristianos? La sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. ¿Qué significa eso de justificados? Porque puede que hablemos, pero quizás surjan dudas. ¿Qué significa eso de que ya estamos justificados? Hermanos, Dios nos ve como justos. Cuando Dios lo ve a usted como cristiano, ¿cómo lo está viendo? Justo, justo. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús, nuestros pecados pasados, presentes y futuros, escuche esto, ¿cuáles pecados? Pasados, presentes y futuros, fueron perdonados por Dios. Fueron perdonados por Dios. Es decir, hoy se nos declara justos. ¿Cómo se nos declara, hermanos? Justos. Haga de cuenta un juicio. Y el acusado, el abogado defensor y el acusador. El acusador, que es la parte de la fiscalía, ¿qué quiere hacer con el acusado? Pues que lo castiguen. Dice, no, este hombre, acá están las pruebas, hizo todos estos crímenes, mire las evidencias. El abogado defensor, ¿qué es lo que trata de conseguir? Pues debatir esas pruebas y decir, mi cliente o a quien yo represento es inocente, miren las evidencias de la inocencia de este cliente. Al fin y al cabo, el jurado o el juez es el que declara si este individuo es culpable o es inocente y será declarado como justo. Hermanos, hoy se nos declara a nosotros justos. Justos. Usted dirá, pero mis pecados pasados, mis debilidades presentes y el pecado que cometa mañana, fuimos declarados justos delante de Dios. Ese fue el veredicto para todos los creyentes. ¿Cuál fue el veredicto para todos los creyentes? Justificados por la sangre de Jesucristo. ¿Puede entender esa verdad? Que cuando Dios nos mira, hermanos, no nos ve nuestro pecado, que fueron echados a lo profundo del mar, que nuestros pecados, hermanos, están lejos de nosotros, al menos así nos ve Dios. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso, hermano? Usted dice, yo peco, y usted se choca por sus debilidades y le duele, pero Dios lo ve a usted justificado porque está rociado con la sangre de Cristo. La obra de Jesucristo, hermano, lo ve a usted justificado. ¿Puede entender esa verdad? Dios nos ve como si nunca hubiéramos cometido un pecado. ¿Escucha eso, hermano? No estoy inventando nada. Dios nos ve como si nunca hubiéramos cometido pecado alguno. Nuestro expediente está limpio delante de Dios, que es nuestro Dios y juez. ¿Cómo está nuestro expediente?
nuestro pasado judicial, si le pudiéramos llamar, limpio, hermanos. Lo pueden consultar, su pasado judicial, y va a estar limpio. Hablo en el sentido espiritual, limpio. Nuestros antecedentes quedaron blanqueados por la sangre del Cordero. Nuestros antecedentes, hermanos, quedaron blanqueados por la sangre del Cordero. Sin embargo, hay una realidad que existe, que nos sacude. Y es esa verdad de la existencia de pecado aún en nosotros los cristianos. ¿Cómo es posible que Dios me vea justo, me vea rociado con la sangre de Cristo? Mi expediente está limpio delante de Dios, pero aún pecamos. Hermanos, eso es una realidad que nos sacude. Todavía pecamos, pero Dios no lo ve así. Dios nos ve sin pecado. Dios nos ve sin pecado. Pero aún pecamos. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Eso es lo primero que quiero que tengan presente, hermanos. Fuimos declarados justos, por la obra y el sacrificio perfecto del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, de los creyentes que hay dispersos en todo el mundo. Hermanos, gloria a Dios por eso. Entienda eso y créaselo de todo corazón, porque es una verdad que no podemos tener duda. Es una verdad de la cual no podemos cavilar, porque si no, su vida va a ser una vida llena de miedos e inseguridades, sabiendo que el cristiano, Dios lo ve como un justo, hermanos, porque en él habita el justo y sobre él fue rociada la sangre del justo de Cristo. Eso es lo primero que quiero que entendamos, hermanos. Segundo, tenemos que entender también que existe la presencia de pecado en el cristiano. La presencia de pecado en el cristiano. Vuelvo a leer, hermanos, porque es un pasaje con el cual vamos a tratar bastante. Romanos 7, del 15 al 25. Dice la Biblia: porque lo que hago no lo entiendo. ¿Quién está escribiendo estas palabras? Lo está escribiendo Pablo. Pablo como cristiano. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué mora aún en el cristiano entonces? Aún pecado, aún hay pecado, el pecado que mora en mí, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25 termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Queridos hermanos, en su soberanía, en su designio perfecto, Dios permitió un remanente de pecado en nuestro cuerpo. Ningún cristiano puede decir, no, yo no peco, usted está equivocado. Eso es mentira, hermanos. Todos nosotros como cristianos, de una u otra forma, ¿qué? Pecamos. Por eso es que tenemos una batalla. Entonces, soberanamente, Dios quiso dejarnos, hermanos, un remanente de pecado. Un remanente de pecado en nosotros, en nuestro cuerpo. Es una presencia real que habita en nuestro ser.
Son restos de la vieja y de la antigua naturaleza, escombros que aún habitan en cada uno de los cristianos. Solo es que miremos en el día a día que cada uno se haga un autoexamen. Solo es eso. Usted mire su día a día, mire su conducirse a diario y le invito a que se haga un autoexamen. ¿Qué va a poder ver? Que de alguna manera, ya sea de palabra, de hecho o de omisión a un precepto divino, pecamos y fallamos durante el transcurso del día. Hágase un autoexamen. Ya sea un pensamiento que le vino así pasajeramente, pero es pecado. Ya sea una palabra indebida que dijo contra algún precepto de Dios, ya sea por un acto, un hecho que hizo usted indebidamente pecando contra Dios, o ya sea simplemente omitiendo algo que Dios manda. Hágase un autoexamen. ¿Y de qué se va a dar cuenta? Que realmente nosotros en nuestro recorrer del tiempo, en nuestro día a día, pecamos, hermanos. Podríamos decir que Dios quiere que nos sigamos humillando. Esa puede ser una de las causas por las que Dios dejó restos, escombros de esa basura de nuestra naturaleza pasada. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué quiere Dios? Primero, que nos humillemos. Si usted es cristiano y peca, usted no va a estar contento ni dichoso con su pecado. ¿Usted qué va a hacer? Le va a doler. Y usted inmediatamente como creyente, ¿a qué lo va a llevar ese pecado que cometió contra Dios? A humillarse. A humillarse. Dios quiere que nos humillemos. Es por eso que pecamos todavía, hermano. Que nos dejó ese remanente. Dios quiere que le demos solo la gloria a Él. Entonces, primero, el pecado remanente y su presencia en nosotros, ¿por qué? Dios quiere que nos humillemos. Segundo, Dios quiere que le demos la gloria solamente a ¿quién? A Él. Si nosotros no pecáramos, hermanos, de seguro nos enalteceríamos. Y ahí estaría el pecado, o sea que al fin y al cabo pecaríamos. Por eso hay presencia real de pecado remanente en nosotros, porque Dios quiere que la gloria sea solamente para ¿quién? Y nadie más. Dios es un Dios celoso. ¿Qué significa eso? Que su gloria no la comparte con nadie. No la comparte con nadie. Es por eso, hermanos, que Dios quiere que nos humillemos. ¿Y de qué se sirve el Señor? De nuestro pecado. De nuestro pecado. Tercero, Dios quiere que dependamos solamente de Él y de su infinita gracia y misericordia. ¿Sí se ve esta tercera causa del pecado remanente, hermano? Dios quiere que nos humillemos. Dios quiere, hermanos, que le demos solo la gloria a Él. Y Dios quiere que dependamos solamente de ¿quién? De Él y de su infinita gracia y misericordia. Fue por esto, hermanos, que a Dios le plació dejar en nosotros esos rastros de basura. Esos rastros de basura. Él nos ve justificados, pero a nosotros nos dejó un remanente de pecado. ¿Sí entiende, hermano? ¿Cómo nos ve Él? La sangre de Cristo rociada sobre nosotros. Pero a Él le plació a nosotros dejarnos una batalla, hermanos, para que dependamos de Él. A Él le plació hacerlo de esa forma. Al fin y al cabo, la gloria debe ser siempre y solamente para Él. No para ningún ser humano. No, hermanos. La salvación no depende de nosotros. Y si algo tenemos, es solo por Dios mismo y por su gracia. Sin embargo, valga una aclaración. Esto no es una excusa para que nos andemos con negligencias. Esto no es excusa, hermanos, para que nos permitamos pecar con tranquilidad. No, hermanos. Usted no puede decir,
neciamente hablando. Como el Señor me dejó un remanente de pecado, como ningún ser humano está totalmente libre de pecado, pues ¿qué podemos hacer? Pequemos. Ojo, hermanos, no. Para eso el Señor nos dejó su palabra. Esto no es una excusa para que nos demos deliberadamente al pecado. Es más, un cristiano jamás va a pensar de esa manera. Un cristiano jamás va a decir, pues, ¿qué le podemos hacer? Pues hay pecado, pues démonos al pecado. No, hermano. Un cristiano va a poner diligencia y va a oponer resistencia al pecado. Dice Romanos 8, del 6 al 9. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse. Le añadí yo. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Mas vosotros, los creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, ¿qué nos dice la Escritura? Que aunque habita el pecado en nosotros, nosotros no podemos darle rienda suelta. Nosotros no podemos deleitar la carne y dejar que ella se deleite con libertad. ¿Por qué, hermanos? Porque el ocuparse de la carne, ¿qué nos va a traer? Muerte. Muerte, porque si vivimos en Cristo ya no podemos seguir viviendo en la carne. Habita un pecado en nosotros, habitan debilidades, pero no para que les demos rienda suelta, hermanos. ¿Sí queda claro? Espero, hermanos, que vayan entendiendo. Versículo 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. ¿A quién le debemos? A Cristo. Entonces, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es el papel de un cristiano, hermano? Por el Espíritu Santo hacer ¿qué? Morir las obras de la carne. A esto se le llama mortificación del pecado. ¿Qué es la mortificación del pecado? Es hacer morir las obras de la carne, con la ayuda del Espíritu Santo. Todo eso lo vamos a ver, hermanos. Lo tercero que quiero que comprendamos: pecar no es la voluntad de Dios. Pecar no es la voluntad de Dios. Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estamos hablando, y Pablo es consciente de que aún hay pecado. Pero Pablo pregunta, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿Cuál es la respuesta? Versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? No, hermanos, no debemos tomar como excusa la presencia del pecado remanente como para pensar neciamente. ¿Qué es pensar neciamente en ese sentido, hermanos? Es como decir, ¿habita en mi pecado? Pues, ¿qué le podemos hacer? No tengo fuerzas para atajarlo. O como en mí habita pecado, Dios es soberano y Él gustó dejar en mí un remanente, pues deleitémoslo. Oh, hermanos, dice la Biblia que no debe ser así. No debe ser así. ¿Vamos a perseverar en el pecado? No, hermano. Una cosa es que haya pecado remanente en nosotros, que son escombros, restos. Otra cosa es que ese pecado nos gobierne y nos esclavice. Una cosa es pecar y que nos duela. Otra cosa es deleitarnos en el pecado y practicarlo sin dolor alguno.
sin arrepentimiento. Tienen que entender esta diferencia, hermanos. El pecado habita en nosotros, pero no es una excusa para que nos demos de lleno al pecado. En ninguna manera, dice la Biblia en Romanos 6:2, de ninguna manera. Ya Cristo hizo de nosotros nuevas criaturas. Hemos muerto al pecado, dice la Biblia. Ya el pecado no es nuestro amo. Ya el pecado no es nuestro amo. Ya no somos esclavos del pecado para obedecerlo a todo lo que nos incline y lo que nos invite. Ya no es nuestro amo. Ya no somos sus esclavos. Además, hermanos, el pecado jamás traerá nada bueno. Escuche esto. Por eso esta parte que quiero que entiendan, le he llamado pecar no es la voluntad de Dios. Constantemente estamos tomando decisiones en nuestra vida, constantemente estamos buscando la voluntad de Dios. Entienda algo, pecar no es la voluntad de Dios. Usted dice, no, de pronto fue Dios quien me colocó estas circunstancias. Ojo, hermanos, pecar no es la voluntad de Dios. No, no fue Dios el que le colocó esas circunstancias. Es su pecado remanente que lo está llevando a tomar esa mala decisión. Pecar no es la voluntad de Dios nunca, nunca. Pecar no es la voluntad de Dios. Si dejamos que el pecado gobierne nuestras vidas, Cristo no será nuestro motivo de alegría. Escuchen lo que le estoy diciendo. Si dejamos que el pecado gobierne nuestras vidas, Cristo no será nuestro motivo de alegría. Voy a citar a un puritano, porque me parece una cita muy apropiada con lo que estamos tratando. Él decía, hasta que el pecado sea amargo, Cristo no será dulce. Hasta que el pecado no sea amargo, Cristo no será dulce. ¿Por qué Cristo no es dulce en muchos? No es un deleite, no es hermoso, no es precioso. ¿Saben por qué? Porque el pecado no está siendo amargo en usted, sino que usted está gustando del pecado. Se está deleitando en el pecado. Se está placiendo en pecar y por eso Cristo no es dulce para usted. ¿Cuándo va a ser Cristo dulce para usted? Cuando el pecado sea ¿qué? Amargo. Cuando usted sienta amargor, fastidio. Cuando usted le repela pecar contra Dios. Ahí Cristo va a ser dulce. Cristo va a ser precioso, hermoso para usted. El pecado tiene la facultad de endurecer nuestra conciencia. Miren, hermanos, tengan cuidado, porque el pecado tiene la facultad de endurecer nuestra conciencia. Y si nos acostumbramos a pecar, usted puede acostumbrarse a pecar, puede acostumbrarse a un pecado. Si nos acostumbramos a pecar, en un abrir y cerrar de ojos, nos estaremos desviando del camino del Señor, de sus sendas. En un abrir y cerrar de ojos. Si usted se acostumbra a un pecado, si usted se acostumbra a pecar, en un abrir y cerrar de ojos, el pecado le va a endurecer su conciencia y usted se va a desviar de las sendas, de los caminos del Señor. Menciono a otro puritano llamado John Owen que trata mucho al respecto del pecado remanente. Y quiero que presten atención a lo que él decía porque me parece muy apropiado, hermanos. La costumbre de pecar va cauterizando la conciencia. Y en el camino, el mundo le va quitando la vergüenza. ¿Qué es lo que hace la costumbre de pecar? ¿Cauteriza qué? La conciencia, la cauteriza, la endurece. Eso es lo que hace, hermanos, la costumbre de pecar. Y si sigue con esa costumbre de pecar, se le endurece su conciencia, al fin y al cabo, ¿qué le va a pasar? Que el mundo le va a quitar la vergüenza por el pecado. El mundo le va a quitar la vergüenza con el pecado. En el camino, ya usted su conciencia se le endureció por acostumbrarse a pecar. Al fin y al cabo, ¿qué le va a pasar? Estando en el mundo, rodeado del mundo, pues eso le va a quitar la vergüenza. El pecado debería darnos vergüenza, hermanos. Pero el pecado tiene tanto poder
que es capaz de cauterizar la conciencia para que esa vergüenza nos sea quitada. Ya no nos avergonzamos del pecado. Queridos hermanos, si nos acostumbramos a un pecado, al fin y al cabo, perderemos la vergüenza. Es lo que estoy diciendo y lo que decía John Owen. Y descaradamente ofenderemos el nombre de nuestro Salvador. No se acostumbre a ningún pecado, no se acostumbre a ningún pecado. No diga, yo ya soy así, seguro Dios me acepta así, porque ¿qué podemos hacer? No, hermanos. No diga, ya no he podido con esta práctica, pues me voy a dejar. No, hermano, no se acostumbre al pecado, a ningún pecado. Porque eso le hará quitar la vergüenza, le hará perder la vergüenza. Y descaradamente después ofenderá el nombre del Salvador. Porque es el bendito nombre del Señor el que nosotros representamos. Nosotros representamos el nombre de Cristo, hermanos. Y cuando usted peca sin vergüenza, está ofendiendo el nombre precioso de nuestro Señor. Cuarto, no durmamos, estemos atentos. No durmamos, estemos atentos. ¿Cómo puede alguien dormir en medio de una guerra? Porque, ¿qué es lo que dije al principio, hermanos? Que ¿qué habita en nosotros? ¿Qué hay en nosotros constantemente? ¿Una qué? Una batalla. ¿Cómo es posible que alguien pueda dormir en medio de una batalla? ¿Qué le parece a ese soldado, hermano? Dormido en medio de una guerra con fuego cruzado. Ese soldado merece ser castigado. Está dormido en medio de una guerra con fuego cruzado. Nosotros somos soldados, hermanos, y no nos podemos dormir en el camino de la vida cristiana. No nos podemos dormir. No me refiero a dormirse acá, aunque tampoco debería. Me refiero a no dormirse en su vida, en el cuidado que debe de tener como cristiano, en el deber de matar sus pecados, de que le duelan, en el deber de buscar la ayuda del Espíritu para quitar todo eso de su vida, para no dejar que nada de eso lo gobierne. ¿Cómo es posible que un soldado duerma en medio de una guerra con un fuego cruzado? Hermanos, les advierto, nosotros somos vulnerables. Eso somos nosotros. Somos la vulnerabilidad en pasta, ¿o no? Somos vulnerables. Eso somos, hermano. ¿Cómo nos vamos a descuidar si somos tan vulnerables? ¿Qué nos toca hacer, hermano? No prestemos oído. Escuche, no prestemos oído, ni mente, ni corazón a algo que busca matarnos, el pecado. No le prestemos oído, ni corazón, ni mente a algo que busca matarnos. El pecado busca matarnos. ¿Cómo es posible que en vez de alejarnos, en vez de no prestarle oído, nosotros lo busquemos? ¿Es eso de un cristiano, hermanos? No, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? No prestarle oído, ni mente, ni corazón a algo que nos puede matar, hermanos. De eso se trata mortificar el pecado. Eso no es algo raro, no es que usted se tenga que conseguir una pistola espiritual o algo así. ¿De qué se trata mortificar el pecado? No prestar oído, no prestar atención, no prestar ojo, no prestar tiempo al pecado, a eso en lo que usted sabe que es débil. No lo preste, no se preste para eso. Eso es mortificar el pecado, hermano. Y es hacerlo con la ayuda del Señor en oración, con la ayuda del Espíritu Santo. No prestar oído, ni atención, ni sus ojos, ni su tiempo al pecado. ¿Qué es mortificar el pecado? No es zapatear y reprender al diablo, es huir. Huir. Eso hace parte también de mortificar el pecado, hermanos. Huir. Es no tener contemplación con lo que nos lleva a deshonrar a nuestro Señor. Eso me lleva a deshonrar a mi Señor, ni lo voy a determinar.
Si esto me lleva a pisotear el nombre de Jesucristo, hermanos, es nuestro deber, porque somos débiles, somos vulnerables, somos vulnerables. Y recuerde siempre esto, no se lo olvide, estamos en una guerra con fuego cruzado. ¿Cómo se puede usted dormir? ¿Qué le pasará a un soldado si se queda dormido en medio de la guerra con el fuego cruzado? Bueno, lo menos que le puede pasar es que le cae una granada, le dan un tiro, él ni cuenta se da y muere. Hermanos, el pecado busca matarnos. Todo lo que nos lleva al pecado no es voluntad de Dios. Usted dice, Señor, muéstrame tu voluntad, Señor. Si esta persona me busca, si sucede esto, seguro es tu voluntad. Y si es pecado, tenemos que revisar eso, hermanos. El pecado nunca es la voluntad de Dios. Nunca. Nunca. Tenemos que mortificar el pecado, no prestando oído ni atención, ni nuestros ojos, ni nuestro tiempo, y tenemos que huir y no tener contemplación con lo que nos lleva a deshonrar a nuestro Señor. Quinto, Cristo lo vale, hermanos, Cristo lo vale. Es decir, Cristo debe ser nuestra motivación para renunciar, para matar y para quitar nuestros pecados. Cristo, hermanos, nada más. Porque si su motivación son sus hijos le van a fallar y usted se va a desmotivar. Si su motivación es su esposo o su esposa, ellos fallan. ¿Y qué va a pasar? Usted se va a desmotivar cuando ellos le fallen. Si su motivación es alguien en la iglesia local, pues ¿qué va a pasar? Pues que ese alguien en la iglesia local le va a fallar de alguna manera y usted se va a desmotivar. Hermanos, nuestra motivación para renunciar y para matar y quitar nuestros pecados es Cristo. Hermanos, nada más. ¿Sabe por qué el cielo es cielo? ¿Saben por qué el cielo es cielo? ¿Saben por qué? Porque allí está Cristo. Si Cristo no estuviera allí, el cielo dejaría de ser cielo. ¿De qué servirían en el cielo los adornos espléndidos si no estuviera Cristo allí? Nada, hermanos. Hermanos, Cristo debe ser precioso para nuestras almas. Precioso. Él debe ser hermoso para cada uno y nuestro motivo de vivir y de seguir adelante. Y de decir, Señor, yo no peco de esta forma porque te amo, Señor. Porque quiero verte cara a cara. Señor, yo no peco de esta forma y voy a matar este pecado, Señor, porque tú derramaste tu sangre por mí. Esa debe ser nuestra motivación, hermano. De lo contrario, usted se va a desmotivar. Cualquiera que sea su motivación, por buena intención que tenga ella, no va a ser suficiente para que usted pueda mortificar su pecado. ¿Por qué un cristiano tiene que mortificar su pecado? Por Cristo. Por Cristo, hermano. Por la obra misericordiosa, graciosa y gratuita que Él hizo por nosotros. ¿Qué se merece Cristo, hermanos? Toda la alabanza, toda la gloria. Si yo fallo, hermanos, el nombre de Cristo lo estoy deshonrando. El nombre de Cristo. Si yo fallo, hermanos, es el nombre de nuestro glorioso Salvador que va a ser deshonrado. ¿No le parece terrible, hermanos? Si usted entiende lo que Cristo hizo por usted, ¿qué va a hacer usted? Pues, hermanos, usted va a empezar a quitar todo lo que a Dios no le glorifica. Todo lo que a Dios no le glorifica. No para agradar a hombre alguno, sino al Señor Jesucristo, el amado, el Redentor, el precioso de las naciones. Pero si usted como cristiano ni siquiera entiende lo que Cristo ha hecho por usted, pues no va a tener una motivación adecuada para acabar con sus pecados. Que el amor de Cristo sea lo que nos lleve a vivir para agradarle y para que su nombre bendito sea exaltado, hermanos. El amor de Cristo
el amor de Cristo. No hemos amado a Dios primero, fue Él el que nos amó primero y envió a su Hijo. Y envió a su Hijo por nosotros, hermanos. Yo sé que acá todos somos débiles. ¿O no, hermanos? Me equivoco. Acá todos somos débiles. Debemos cuidarnos, hermanos. Debemos cuidarnos. Porque el pecado está a la puerta. Está a la puerta, hermanos. Está a la puerta. Y nosotros, en vez de salir corriendo, lo buscamos. No debería ser así, hermanos. El Señor nos ayude. ¿Cómo nos va a ayudar? Entendiendo que nuestra motivación primordial debe ser Él, su nombre glorioso, hermanos. No hay otro nombre, dice la Escritura, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser nuestra motivación, queridos hermanos. No intente decir, no, es que yo tengo dominio propio, yo soy fuerte, no, yo soy capaz. No, hermanos. No lo haga. En eso no consiste esta batalla. En eso no consiste esta batalla. Porque es posible que nuestra carne nos tome ventaja, hermanos. Es posible que nuestra carne nos tome ventaja. Entonces, no intente decirnos, yo soy capaz, yo lo voy a enfrentar en mis fuerzas, que yo tengo dominio propio, determinación. Claro, dice la Escritura que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Pero hermanos, ¿a qué me lleva el dominio propio? A mortificar. Y una de esas cosas es a decir, huyo, me escapo. Yo sé que si hago eso, por ahí caigo. Yo sé que si miro esto, por ahí caigo. Yo sé que si escucho esto, voy a tal lugar, por ahí caigo. Pues que es el dominio propio, hermanos. Es decir, Cristo, yo no quiero deshonrarte, Señor. Yo no quiero pisotear la obra perfecta que hiciste por mí. Yo por eso, Señor, más bien no abro esa puerta. No la abro. Ayúdame, Señor. Y me alejo, y me alejo. De eso se trata, hermanos. Gloria a Dios que Él nos ve justificados, que Él no ve pecado en nosotros, pero nosotros todavía pecamos, hermanos, y todavía somos débiles, y somos criaturas muy defectuosas. Por eso debemos depender de nuestro Señor, hermanos. Depender de nuestro Señor. De eso se trata la vida cristiana, hermanos. De no dormirnos en medio de este campo de batalla en el que habitamos. Pero es un campo de batalla donde el Señor tiene el control, donde Él tiene el poder de ayudarnos a vencer. Es más, la Escritura dice que ya somos más que vencedores. Esa palabra es para nosotros. Ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Escritura dice que no hay condenación para nosotros. Ya esas son verdades. Pero hermanos, aún en esta vida estamos llamados a padecer, pero a padecer como cristianos. Como cristianos. ¿Cómo padece un cristiano? Pues batallando para no caer. Ese es el padecimiento de un cristiano. Batallando para no caer, para no ceder ante lo que su carne quizás le pida, porque nuestra carne lo va a pedir, hermanos. Esa es la guerra que hay en nosotros, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Dejémoslo hasta acá. Vamos a continuar con estas enseñanzas. Son bastantes temas, hermano. Hay mucho que hablar al respecto. Entonces, pues, le invito entonces a que terminemos orando.